amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en La Gambeta, en esta serie de eventos o de programas especiales que le estamos llevando a ustedes. Por supuesto, tratando de tocar temas que sean del interés de Michoacán, que sean del interés pues todo un sector amplio de nuestro estado. Y uno de ellos es, por supuesto, Reboceros de la Piedad. Acaba de cumplir 70 años, tiene toda una historia dentro del fútbol mexicano, dentro del fútbol michoacano, y también merece un espacio que este día le estaremos llevando. Y para ello, pues ya como todos los días y como en todos nuestros programas, está listo Sergio Román. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal, amigos de La Gambeta? Ismael, Eduardo, pues sí, en vísperas también de los 70 años del equipo de La Piedad, un equipo fundado el 12 de noviembre de 1951. Entonces, pues prácticamente estamos ahí a filo para los 70 años de La Piedad. Eh, pues hablar un poco de su historia, lo que ha trascendido, lo que ha pasado en su etapa en Primera División, ahora en su perfil en la Liga Premier con las aspiraciones de llegar nuevamente a esas instancias de ascenso y por qué no regresar en algún momento a la Primera División, y todo acompañado de cómo se han dado las cosas en el fútbol michoacano, ¿no? Quedan muchas vacantes o la vacante aún está suelta y es una oportunidad importante para el equipo de La Piedad. Así es, ya está listo también por ahí Lalo Rubio. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Isma, buenas tardes. Hola Cés, pues aquí listos para seguir con este análisis y comentarios de este importante equipo de nuestro estado, como es el equipo Reboceros de la Piedad. Mucho tiempo en segunda división. Yo recuerdo aquella trayectoria del equipo bajo el mando de Ignacio Martínez, y después cuando estuvo en primera división, justo bajo las órdenes de Víctor Manuel Bucetich. Ya hemos comentado por ahí que en aquel equipo de La Piedad jugaba Jaime Reales, jugaba Claudinho, el mismo Sergio Lugo. Entonces fue un gran equipo y con gran trayectoria y con mucha trascendencia para el fútbol de nuestro estado. Así es. Y fíjate que yo creo que hablar del fútbol profesional en Michoacán, hay muchas expresiones, pero yo creo que las principales es Morelia y La Piedad, sin lugar a dudas, porque son los dos equipos que han ocupado el máximo circuito en su momento y que cuentan con los estadios más grandes, cuentan con la afición un poquito más arraigada, sin demeritar, vuelvo a repetir, otras sedes que son igualmente importantes, pero a lo mejor no han logrado trascender a otros niveles. Y uno de ellos, por supuesto, es Reboceros, que no sé ustedes, compañeros, cómo lo vean. Tiene una historia similar a la de Morelia, de muchas complicaciones, de franquicias que van y vienen, de inestabilidad económica, de varios factores, y aún así, pues, siguen con su historia. Así es, el equipo de La Piedad con una historia, si no mal recuerdo, ha tenido la oportunidad de ascender en 3 ocasiones. Ascendieron en la 84-85, descendieron en la 92-93, un año después regresan nuevamente a la... No, no es cierto, no, ese es en el sector de ascenso. Tenía ascenso A y ascenso B, entonces se jugaban las divisiones de ascenso, y en ese rubro estuvo saltando hasta que lo consigue para el torneo del verano del 2001, donde pues permanecen ahí varios años, y en el 2013 pues lo tienen que cambiar de sede y pues venden el equipo en un golpe pues triste también para el fútbol michoacano, ¿no? Para el fútbol de La Piedad en específico. Sí, y fíjate, y regresan en el 2001 a la primera división después de 50 años de ausencia. Y después, Curi se le roba la franquicia, por aún decir, porque al final de cuentas era su franquicia, y se la lleva a Veracruz. Sí, Fidel Curi por ahí hizo el ajuste o el movimiento para llevar a Veracruz. Él se posicionó como presidente del equipo de La Piedad y se llevó la franquicia a Veracruz. Pero también hay que tener en cuenta importantes jugadores que son oriundos de La Piedad. El caso de Roberto Hernández Ayala, Carlos Morales Higuera y su hermano Ramón Morales Higuera, y así muchos jugadores que algunos sí destacaron en primera división y otros que hicieron lo propio, pero en la segunda división. Entonces La Piedad es un equipo que genera muchos jugadores, es una zona futbolera
y por eso estamos haciendo este programa el día de hoy. Y con una gran etapa en ese 2001, como comentábamos, porque también termina en primer lugar con Vucetich, o sea, que también tuvo su paso por La Piedad. Sí, claro. Sí, un técnico importante y que a final de cuentas pues forma parte de lo sucedido. Esta situación que marcabas también de Veracruz, ¿no? Cómo se dan las cosas. En algún momento se le pedía solo la remodelación del estadio Juan N. López para que cumpliera pues, con estas dichas carpetas de cargo de la Liga MX. Y la inversión iba a ser poca, cerca de 10 millones de pesos, por ahí era lo que se exigía la remodelación. No hubo el acuerdo, no hubo el apoyo, y bueno, también estaba la situación de que irse a Irapuato o irse a Veracruz. Entonces, en ese sentido, deciden llevarlo a Veracruz, donde pues ya sabemos cómo ha terminado o cómo terminó la historia del Veracruz, con tantos malos manejos, muchas manos involucradas en ese fútbol. Y creo que si algo puede ser positivo para el equipo de La Piedad en ese sentido, es deshacerse de la gente que le hace daño al fútbol. Y creo que en ese sentido puede comenzar a ser una historia más organizada, más personal, más controlada, sin tantas manos involucradas. Y bueno, creo que en ese sentido, pues hay que verlo por el lado más positivo, ¿no? De que pueda ser la evolución de La Piedad. Sí, precisamente su cambio de sede se autorizó el 28 de mayo del 2013, para que nos demos una idea, y ya fue cuando se fue para allá a Veracruz. Pero, ¿qué tan bueno o qué tan malo fue el que se haya ido? Si vemos ya la historia, que actualmente Fidel Curi pues está desconocido, está hecho a un lado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo desafiliaron, ¿Sí? Lo que pasa es Pero que... te digo, ¿qué tan bueno, qué tan malo fue que se haya ido? Pues en manos de una persona como Fidel Curi, la verdad es que yo creo que fue no tan bueno en ese sentido, porque pues siempre tenía adeudos con los jugadores, adeudos con la federación, retrasos en el pago de nómina, problemas con los técnicos que dirigían en su momento, agresión con propias personalidades de la federación. Yo recuerdo alguna discusión que tuvo en palcos con gente de la federación, también altercados con gente de arbitraje. Entonces, yo creo que no fue tan buena la salida en el sentido de los malos manejos que se hizo. Deportivamente, quizá si hubiera quedado el equipo, hubiera hecho más en manos de otras personas. No sé, algún patronato, algún comité. Lo que pasa es que siempre, como demanda mucho dinero, hay que invertir muchísimo dinero, pues no todo el mundo quiere entrarle al toro. Recordemos lo que nos comentaba Félix Cerda, ¿no? De aquella reunión comida en la que 5 socios con don Félix se pusieron de acuerdo y al final solo uno le aportó. Entonces lo dejaron solo. Igual el caso de Nicandro Ortiz, con todos los directivos Sí, también se quedó como solo. acompañantes, y que se quedó solo. Entonces, siempre que una persona esté sola al frente de un equipo es muy, muy, muy complicado. Bueno, si les parece, vamos a una pausa. Regresamos para seguir platicando un poquito sobre lo que es la historia de este importante equipo michoacano, Reboceros de La Piedad. Bueno, y seguimos aquí platicando del equipo de Reboceros de La Piedad, equipo en el que también, si recuerdan, estuvo incluido Fabio Davino, que fue jugador de Morelia. Por ahí en el 2016 quiso pues hacer alguna alianza ya para estar en la Liga de Ascenso. Y bueno, también muchas personalidades que pasaron, mucha gente se interesó en el equipo, pero por desgracia creo que ninguna con una estructura sólida, porque hay que recordar también que la franquicia pertenece al municipio, pero también hay un patronato que administra esa franquicia y que es la que al final de cuentas se une con los empresarios. Entonces, esto también no sabemos hasta dónde ha sido tan benéfico o no, pero sí ha hecho sufrir mucho al conjunto de Reboceros. Sí, y de hecho, Sí, adelante, Sergio. de hecho, esta situación del patronato, ¿no?
que hoy en día, si no mal recuerdo, tiene, creo, el 50% del patronato de La Piedad. Por otra parte, pues está también la promotora esta nueva que acaba de empezar pues prácticamente este año, que es la promotora de Valladolid, Valladolid. donde está Heriberto Claudiño, un jugador histórico de La Piedad, por Carlos supuesto. Bustos. Exacto, Carlos Bustos. Entonces, Ferrer también, por supuesto. José Alfredo Pérez Ferrer, por supuesto. Entonces, pues ahí se tiene que ver, es luego lo que digo, ¿no? El tener todo el control, aunque sea más complicado, como lo decía Eduardo, que una sola persona, lo control es es complicado, pero el control de lo que quieres hacer está más definido, porque no tienes que preguntar qué hacer, o cómo te vas a mover en el ámbito administrativo, y simplemente se toman las decisiones a lo que hay. Pero cuando hay muchas manos involucradas, tienes que preguntar, oye, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces, es todo darle muchas vueltas a la situación. Se debe de respetar, yo creo que para eso son los puestos, para eso son los presidentes, para eso son los directores deportivos y para eso son los dueños. O sea, el dueño ahí está, pero el que debe de manejar la situación debe de ser el presidente de la institución. Él es el que debe de poner los resultados. Si no da los resultados, cambias al presidente o al director deportivo. O sea, por eso la importancia de tener un organigrama dentro de una estructura. Y no solo en el fútbol, o sea, eso es de una empresa, que a final de cuentas eso es lo que hace la situación del fútbol. Y pues ahí están muchas personas involucradas que pues al día de hoy incluso todavía lo hacen un poco complicado el manejo de La Piedad. Ya esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, la situación actual del equipo, porque les tenemos algunos detalles interesantes. Pero también dentro de toda esta etapa hay que señalar a Trino Mendoza, ¿no? Que desde el 2017 empezó a inmiscuirse como directivo y le echó todas las ganas. Hasta ahora, con esta nueva promotora deportiva Valladolid, siguen participando de manera conjunta y actualmente se encuentran en un proceso de reestructuración, pero también con una etapa muy complicada de adeudos, de no solo a jugadores, a proveedores, y algunos otros que se fueron dando en el camino y que ha sido el principal problema para que el equipo tenga la solidez económica que parece poco a poco se va cubriendo sin que sea total, como lo señala Sergio. Recordemos también que por estatutos de la federación, el sector gubernamental, llamémosle municipio o llamémosle estado, no puede participar con más de un 25%, y eso de algún modo limita la estructura económica. Por supuesto, en el caso de Mazatlán, para tomarlo como ejemplo, la condonación de los impuestos o bien algunos apoyos vía iniciativa privada, pero que gestiona el gobierno del estado, pueden ser un apoyo para los propietarios de los equipos. Redondeando el comentario que hacía Serge, sí, a fin de cuentas, un equipo de fútbol es una empresa, debe quedar alguien a la cabeza, debe haber alguien que tome las decisiones, y muchas veces estas decisiones deben ser consensuadas con el equipo de colaboradores. Para eso existe un director deportivo, un presidente, algún secretario, mismo tesorero, dependiendo de la estructura del club. Pero sí es importante que las decisiones que se tomen siempre sean las que más favorecen a dos instancias: el aspecto deportivo y el respeto a los aficionados. Pues bueno, por lo pronto sigue Reboceros de la Piedad marcando su historia ahí con esfuerzos, y tuvimos la oportunidad de platicar con Heriberto Ramón Morales y nos dice que vienen cosas buenas, de hecho que en los próximos días van a dar a conocer para La Piedad con la promotora deportiva Valladolid, y ojalá pues que sí se solidifique, ¿no? Se habla también de que hay todavía deudos, incluso algunos que desconocían que existían cuando se hizo la negociación, pero que pues en el camino han ido saliendo, y es el reto inmediato de subsanar toda esa deuda económica que existe hasta el momento,
y que ha mantenido inquieto al equipo durante los últimos torneos. Pero dentro de esto, lo positivo es que ahora está bajo las manos de una estructura o empresarios que pues tienen la capacidad para solventar esa situación y lo puedan sacar adelante. Y hay que ver otra situación. Trino Mendoza, que es un directivo y que se hacía cargo de habían tenido el acuerdo de hacerse cargo un poco de las divisiones inferiores o de esto, ya también está participando con el primer equipo, entonces están en una etapa de reestructuración también a nivel directivo, que esperemos no se vaya a complicar y que sigan los mismos términos que hasta el momento se ha llevado para el crecimiento del equipo. Pero vamos a una pausa y seguimos ampliando este tema. Bueno, seguimos aquí en la gambeta, seguimos tomando el tema de la piedad de reboceros, así en términos generales. Intentamos tener alguna entrevista con gente de la piedad de antaño, no nos fue posible. La verdad que nos hubiera gustado tener una opinión más al interior, pero bueno, no se pudo. Se hacen las gestiones, a veces no se nos dan las facilidades, pero bueno, de cualquier forma merece que toquemos el tema de esta plaza tan importante para nuestro estado y que también la sentimos, aunque no somos de La Piedad, somos michoacanos y tenemos sentimientos en común. Vivimos con Atlético Morelia algunas situaciones personales. Con el sistema michoacano transmitimos muchas veces desde La Piedad. A ver si me recuerdan mis productores más o menos en qué años, Omar. Entonces, bueno, hace algunos años, dice que no recuerda, se llegó a transmitir, entonces hay una relación muy cercana, ¿no? De la gente de La Piedad fue más o menos 98, me dicen por ahí, que se iban a transmitir los partidos y se le ha dado seguimiento, sin lugar a dudas, al fútbol profesional de nuestro estado por parte de nuestra empresa. En 98, 2000 y 2005 me comentan, entonces también está ligado uno de alguna forma con este equipo y también con jugadores, también con entrenadores que están allá, que están acá y que es parte de la historia de esto, ¿no? Pero en base a todo eso, ¿qué futuro le depara a Reboceros, Sers? ¿Qué futuro le depara Lalo cuando sigue habiendo algunos problemas económicos? Pero también hay unos empresarios que quieren subir al equipo, porque incluso en su momento lo escuchamos de parte del actual presidente José Alfredo Pérez Ferrer, incluso están dispuestos a comprar una franquicia de ascenso. Pues eso es importante, ¿no? Mientras no pase lo que pasó hace algunos años con Tirso Martínez, narcotraficante que declaró que había tenido inversiones en Irapuato, en Querétaro, en La Piedad. Mientras no sé eso, pues venga, porque las auditorías están ahí al borde de la liga. Entonces yo veo a una Piedad que con la gente correcta puede regresar a los reflectores del fútbol. No sé si el corto plazo le alcance para llegar al máximo circuito. Es una tarea muy complicada. Desde la inversión y lo deportivo es una tarea muy complicada. Hay que limar mucho las asperezas que se han creado con la afición, porque es una afición que ha sufrido mucho, porque es una afición que ha sufrido la venta de su equipo, que ha sufrido ascensos y descensos. Entonces, de que hay aguante, pero debe de ser una estructura muy sólida, muy fiel y que tenga también los colores. Creo que alguien que sienta los colores, que esté impregnado de esto, creo que le podría ayudar mucho a esta institución. Yo la veo en una vuelta ya en la Liga Premier, en esta segunda Premier. Creo que también tienen un poco de futuro porque Ferrer y compañía así se lo han marcado, ¿no? Así se lo han puesto a la tarea. Quieren reforzarse en la vuelta, quieren pelear por jugar con los equipos más poderosos de esta categoría. Y si esa es la inercia, yo creo que pueden salir cosas positivas de esta Piedad, con corazón, con buen trabajo, con buen fútbol y sobre todo una buena administración. Yo creo que es muy fácil en ese sentido, porque lo podemos ver en una liga de expansión donde hay un equipo como Atlético Morelia que no tiene administración, que no tiene organización.
Yo creo que con administración, con una buena gestión, podrías llegar, obviamente teniendo el recurso y varias situaciones, pero la Aparte que administración es muy importante. sí, hay que recordar que detrás de La Piedad está todo ese grupo que en su momento buscó Atlético Morelia y que estás hablando de un promedio de unos 20 exjugadores profesionales de alta jerarquía del cuadro michoacano. Entonces, hay gente de fútbol, hay gente enamorada con el fútbol, hay gente que tiene la Se necesita el administración respaldo. no, y también hay empresarios, el caso concreto de José Alfredo Pérez Ferrer, el propio Trino Mendoza. Aquí es que todos se pongan de acuerdo y Sí, que este proyecto lo saques adelante. Si se hace una buena sinergia, es por eso que lo digo. Si se hace una buena sinergia de administración, de realizar un buen proyecto, de ponerlo también en los reflectores, ¿por qué no? De ponerlo también en la línea mediática, creo que puede resurgir esa piedad, aunque es un trabajo muy fuerte. Es un trabajo muy fuerte porque es una plaza dañada, es una plaza muy manoseada y ese es un problema que hay que darle vuelta a la página, hay que tener las cosas muy claras de lo que se quiere hacer con esta plaza. Sí, lo dijo Heriberto Ramón Morales ayer en el programa que tuvimos con él, que viene un proyecto fuerte e importante para La Piedad, que lo van a dar a conocer en los próximos días y esperemos que sea interesante, sobre todo de esa estabilidad económica y deportiva al equipo y que pues, realmente se tenga o se pueda cumplir el objetivo, que es llegar a ascender al equipo y que siga teniendo el respaldo, ¿no? Porque cuando menos la gente, no sé su impresión, pero creo que está un poco más tranquila, no al 100, todavía hay gente que sigue con la inquietud, sigue con el escepticismo, pero cuando menos creo que están un poquito más tranquilos, pero hay que darles la tranquilidad ya, pues prácticamente, si no es permanente, porque al final de cuentas es un negocio, pero sí que sea a largo plazo, ¿no? Pues Hay un eso aspecto que eso se yo, mediría abriendo el estadio, perdón. Sí, hay un aspecto que yo considero fundamental para que los equipos funcionen de manera adecuada, que es la inyección de capital. Si no hay recursos financieros y una base económica que sustente y que respalde esta entidad deportiva, es muy complicado. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más importantes que hay que cubrir es la nómina. Y los jugadores quizá no sea tan alto en este momento la nómina de La Piedad, pero a eso hay que sumarle los traslados, el hospedaje, los alimentos, inscripciones en federación, mil cosas. Yo creo que el hecho de contar con un buen apoyo, de tener patrocinios, de tener marcas que quieran apoyar a la institución y sobre todo una buena gestión ante la federación, creo que sí le puede augurar un futuro promisorio a este equipo de La Piedad. Dependerá mucho de la gente también que esté al frente en el sentido operativo, no en el sentido exclusivamente directivo de estar ahí posando para las cámaras, sino también del inyectar el capital y el tomar las decisiones adecuadas que permitan que el equipo en un momento dado pueda ser protagonista de esta división de ascenso para poder consolidar el proyecto que se tiene en puerta. bueno, cuando menos hasta ahorita en lo deportivo van muy bien, están caminando mejor de lo que ellos mismos esperaban, por un lado, y por el otro, creo que este proyecto actual es de los más claros que se ven cuando menos en futuro para La Piedad. Sí, sí, desde luego el hecho de que haya personas que estén al frente, que puedan tomar decisiones, que puedan comentar sobre lo que se pretende hacer, pues ya es un buen inicio, ¿no? Como bien decía Sergio, hay que establecer esa sinergia, aglutinar voluntades y sobre todo que no todo quede en buenas intenciones, sino que realmente se consolide el proyecto. Como bien decías, en lo deportivo, pues Jorge Guerrero ha sabido manejar muy bien el equipo, están muy bien posicionados, haciendo buen fútbol. Entonces, la situación es solamente que todo esto se pueda concretar para que el equipo pueda pues plasmar en un futuro inmediato ese proyecto que se tiene por ahí en puerta. Bueno, nos estamos yendo, Cés. Gracias. Pues la situación creo que está en el aire, que me intriga es lo que dijo el señor Ferrer, que se buscará el ascenso. Eso es positivo.
Y hay franquicias a la venta. Recordar que por ahí la familia San Román puso una franquicia a la venta que incluso se decía que iba a venir acá. Se pedían 25 millones por ella, de pesos, por cierto, 25 millones de pesos por ella. En operación, un equipo se estima 30 millones, te gastaría 50, 60 millones al año en operación de un equipo en una liga de expansión. Entonces, pues más o menos es lo que necesita la Piedad en cuestión de cash. Sí, gracias, Lalo. Gracias, hasta luego, que estén muy bien, a cuidarse. Nos vemos y sigan pasando bien en esas fechas. Fuerte abrazo.